el eco de los jinetes y los emperadores. Acomódate y deja que tu mente se remonte a un tiempo lejano, un tiempo que parece más un cuento que algo escrito en los libros de historia. El año no es el que encontrarías en un calendario moderno. El aire huele a humo y hojas caídas. Esta es Anatolia, una tierra en el centro de antiguos imperios, donde la tierra lo recuerda todo: pisadas de caballos, oraciones susurradas, sangre derramada y sueños que se desvanecen. A finales del siglo XIII, el poderoso imperio selyúcida, antaño fuerte y respetado, se desmorona lentamente. Lo que antes era una tierra de ley y orden, ahora se siente roto e inseguro. Los líderes locales, antaño leales al sultán, ahora actúan como reyes. El poder ya no es una voz única y clara. Está disperso, como páginas arrancadas de un libro y arrastradas por el viento. Y lo peor ya había llegado. Desde la lejana Asia Central, los mongoles habían arrasado el territorio como una tormenta, feroces, imparables y despiadados. No solo querían territorio, querían el control total. Ciudades fueron incendiadas, gobernantes sometidos. Anatolia era como una pequeña vela en un viento impetuoso, temblando, pero aún no desapareciendo. Los mongoles no se quedaron para siempre, pero dejaron profundas huellas. Los sultanes selyúcidas seguían sentados en sus tronos, pero el verdadero poder los respaldaba, observando. Aún así, la vida continuaba. Siempre lo hace. Los agricultores sembraban en campos que habían sufrido demasiados incendios. Los comerciantes seguían vendiendo sus productos en mercados llenos de polvo y piedras rotas. Los poetas aún encontraban belleza en la forma en que las hojas caían de los árboles. Y lejos de las ciudades ricas, en las tierras fronterizas salvajes, donde las reglas las dictaban los jinetes y la supervivencia era lo primero, un hombre silencioso comenzó a alzarse, aunque pocos conocían su nombre todavía. Su nombre era Ertugrul. No era un rey. No dijo que lo hubieran elegido los cielos. Lideró porque alguien tenía que hacerlo. La vida lo moldeó más que la ambición. Pero había algo especial en él, algo tranquilo, algo firme. La gente lo seguía, no porque gritara más fuerte, sino porque su silencio tenía significado. En las escarpadas colinas cerca de Seut, su tribu se movía como semillas al viento, yendo a donde podía, con la esperanza de un futuro mejor. Ertugrul veía lo que otros no. Donde algunos solo veían caos, él veía una oportunidad. Hizo una alianza con los debilitados selyúcidas, no porque confiara plenamente en ellos, sino porque preveía el futuro. A cambio, recibió tierras, no una ciudad rica, sino un tramo de frontera peligrosa, donde el imperio bizantino y los turcos siempre estuvieron al borde de la guerra. No fue mucho. Pero incluso una pequeña chispa puede iniciar un gran incendio. Y allí, en ese estrecho espacio entre dos mundos, uno en decadencia, otro aún no nacido, Ertugrul inició algo, no con grandes discursos ni victorias rápidas, sino con paso cauteloso y una fuerza silenciosa. Era más un guía que un guerrero, guiando a su pueblo en tiempos difíciles, hacia un futuro que aún no podían imaginar. Cuando finalmente murió, dejó la espada, pero la tierra bajo sus pies ya estaba empezando a cambiar, porque la historia no siempre trae ruido y pancartas. A veces comienza en silencio, en el suave sonido de los caballos y la quietud que le sigue. El sueño de Osman,
Dicen que los sueños son mensajes silenciosos de un mundo invisible, voces suaves que el viento lleva cuando el alma está en calma. Una noche, bajo una luna tenue y plateada, Osman dormía en casa de un hombre sabio y santo llamado Sheikh Edebali. Osman no era gobernante entonces, ni siquiera un líder. Había llegado con esperanza en su corazón, pidiendo matrimonio con la hija del jeque, pero la respuesta fue no, amablemente dicha, porque Osman aún no estaba listo, carecía de riquezas y posición. Aún así, Edebali vio algo especial en él, algo más profundo que títulos u oro. Osman se alojó como huésped en la casa del jeque. Demostró respeto y paciencia, prefiriendo aprender en lugar de exigir. Durmió cerca de libros antiguos, más viejos que las paredes que lo rodeaban. Las velas estaban apagadas. La casa estaba en silencio. Y mientras la luz de la luna iluminaba el techo de madera, Osman tuvo un sueño. Vio un gran árbol crecer de su pecho. Su tronco era fuerte, sus raíces hundidas en la tierra, como si tocaran la historia misma. Sus ramas se elevaban hasta el cielo, extendiendo su sombra sobre montañas, ríos y mares. El árbol dio vida a 4 grandes ríos: el Nilo, el Éufrates, el Tigris y el Danubio. Estos ríos fluían a través de ciudades resplandecientes, llenas de cúpulas doradas y altas torres. Gentes de diversos países llenaban los mercados. Los jardines florecían de paz. Este sueño no se trataba de conquistar el mundo, se trataba de cuidarlo. Cuando Osman despertó, su corazón estaba lleno. Fue a ver al jeque Edebali y le contó todo. El anciano escuchó en silencio, con una mirada serena y sabia. Cuando Osman terminó, Edebali habló con dulzura, como si ya conociera el sueño antes de que se lo contaran. Este sueño no es solo para ti, dijo, es una confianza. Lo que viste no es solo poder, es un deber. Se te ha mostrado un imperio, pero uno construido sobre la justicia, la fe y la bondad. No lo ganarás luchando solo, sino siendo justo y ganándote el corazón de quienes creen en ti. Edebali le dio a Osman su bendición y la mano de su hija en matrimonio, pero también le dio algo más grande, un propósito. Había visto a muchos hombres alzarse con armas y caer con orgullo, pero Osman tenía algo mejor, un sueño no para sí mismo, sino para los demás. Después de esa noche, Osman cambió. Caminaba con cuidado, hablaba con menos frecuencia, pero sus palabras tenían más significado. Elegía sus batallas con sabiduría, no para ganar fama, sino para prepararse para algo más grande. Sus seguidores crecieron, su tierra se expandió lentamente, y en el fondo, nunca olvidó el sueño del árbol, sus raíces, sus ríos y su sombra. El sueño se convirtió en una historia. La historia se convirtió en un legado. Y mucho después de la muerte de Osman, ese sueño siguió guiando a sus hijos y a los hijos de estos. Nunca se trató solo de cuántas tierras podrían arrebatarse, sino de cuántas personas podrían vivir juntas en confianza y paz. Un gran árbol no crece de la noche a la mañana. Empieza con una pequeña semilla. Osman había visto ese árbol, y desde esa noche vivió su vida creyendo que crecería el pueblo de Osman. El mundo no cambió de golpe, cambió lentamente, como el cambio de estaciones o como una respiración profunda antes del amanecer. Pero para cuando la mayoría de la gente se dio cuenta, la tierra ya había empezado a susurrar un nuevo nombre: Osman. Osman ya no era solo un líder tribal ni el hijo de un jefe conocido.
La gente empezó a llamarse a sí misma con un nombre nuevo, otomano, que significa el pueblo de Osman. No fue un nombre impuesto, fue un nombre que eligieron con orgullo. Lo pronunciaban en los mercados, en sus oraciones, e incluso al cantarles nanas a sus hijos. Este aún no era un imperio rico. No había palacios ostentosos ni coronas relucientes. La vida seguía siendo sencilla. Pequeñas aldeas, fuertes de madera, verdes colinas y estrechos senderos que conectaban un lugar con otro. Pero algo importante comenzaba a crecer. El pueblo no estaba unido por la raza, ni siquiera por una religión. Estaba unido por confianza. Jinetes turcos cabalgaban junto a agricultores griegos. Santos musulmanes impartían bendiciones junto a monjes cristianos. Los comerciantes armenios eran bien recibidos en los mercados. Cada grupo aportaba sus habilidades: cantería, agricultura, sanación, tejido, y Osman los recibió a todos. No temía las diferencias. Comprendía que la diversidad podía fortalecer al grupo. Su corte, si así se le puede llamar, no era un gran salón lleno de oro. A menudo era solo un círculo de personas sentadas alrededor de una fogata, hablando y decidiendo juntas con respeto. Sus luchadores, llamados gas, trabajaban la tierra en tiempos de paz, sembrando en primavera, cosechando en otoño y defendían sus aldeas cuando era necesario. No luchaban por odio, luchaban para proteger sus hogares y mantener la paz y el orden en su mundo. La promesa de un hombre aún era real. Hombres santos errantes, llamados derviches sufíes, menudo se les veía bailando en patios o sentados en silencio, compartiendo sabiduría con voces suaves. No hablaban de reyes ni de poder, sino del alma, la paz y la profunda conexión entre todos los seres humanos. Osman los escuchaba. Sabía que las espadas podían conquistar la tierra, pero solo el espíritu y la unidad podían mantenerla unida. Cada vez más gente llegó a vivir en las tierras de Osman, no para escapar ni conquistar, sino para permanecer. Algunos provenían de la atribulada campiña bizantina, cansados de los altos impuestos y la inestabilidad. En la tierra de Osman encontraron algo valioso: paz y justicia. No se les obligaba a cambiar de religión. No tenían que pagar impuestos elevados. Simplemente se les pedía lealtad, y a cambio se les protegía. Entonces, en silencio y sin guerra, Osman tomó una decisión que cambiaría la historia. En 1290, y con el antiguo imperio selyúcida desmoronándose, no vio razón para esperar el permiso de un gobernante que ya no tenía poder. Declaró la independencia no con discursos estridentes ni violencia, sino con serena confianza. Sabía lo que había construido y creía en lo que podría llegar a ser. Así es como se ve otomanos: comenzó no en el fuego ni en el caos, sino a través de crecimiento lento y constante, a través de la unión de las personas, a través de esperanzas y confianza compartidas. Era un nombre que provenía de un solo hombre, pero viviría mucho más allá de él. El mundo aún no lo sabía, pero algo grande había comenzado. No solo un país, sino una historia. Y el pueblo de Osman apenas comenzaba a escribirla. Una pancarta en el viento. El viento en Anatolia traía consigo muchos sonidos y olores. Traía el aroma de las aceitunas machacadas, el lejano llamado de los pastores, el suave repiqueteo de los rosarios y a veces el suave sonido de las espadas. Tras la declaración de independencia de Osman, ese viento empezó a sentirse diferente. Ya no hablaba solo de supervivencia, empezó a hablar de algo nuevo que crecía. Un estandarte se había alzado en las colinas,
Al principio era simple, pero empezó a brillar de maneras que la gente aún no entendía. Osmán no tenía riquezas, no tenía un gran ejército ni murallas imponentes, no tenía capital, pero tenía algo mejor. Su pueblo era fuerte, leal y lleno de fe, y tenía algo más, tiempo. Lo empleó con sabiduría. Sus primeras batallas no fueron grandes ni ruidosas, fueron silenciosas y cuidadosas. Se movió como una planta en un río, cediendo cuando era necesario, manteniéndose firme cuando más importaba. Las pequeñas fortalezas en los confines del territorio bizantino, edificios de piedra, al final de los valles comenzaron a derrumbarse, no mediante grandes batallas, sino mediante una lenta presión. Osmán no necesitaba destruir. Si la gente aceptaba vivir bajo su dominio, la recibía con los brazos abiertos. Aceptaba a cualquiera que aportara habilidades, lealtad o conocimiento. Mientras los antiguos gobernantes selyúcidas se desvanecían en el pasado y los líderes bizantinos perdían el control, el nombre de Osmán se fortaleció, no solo por las luchas, sino porque la gente confiaba cada vez más en él. Estas primeras victorias no se conocieron en las grandes ciudades del mundo, pero para sus habitantes lo significaron todo. Los mercados reabrieron, se limpiaron los pozos, las carreteras eran más seguras. Los padres podían caminar a casa por la noche sin miedo. Así es como realmente comienza un imperio. No con grandes batallas, sino con pequeñas victorias cotidianas que ayudan a la gente a vivir mejor. Osman envejeció. Ya no se movía con la misma rapidez. Su espada se mantuvo más tiempo en su sitio, pero sus ojos aún lo veían todo. Observaba a su hijo, Orhan, caminar entre la gente con serena confianza. Orhan había aprendido más que solo liderazgo. Había aprendido paciencia, la fuerza del silencio y el equilibrio entre la bondad y la firmeza. Cuando Osmán falleció alrededor del año 1323, no hubo confusión. La gente sabía qué hacer. Recurrían a Orhan, y él estaba listo, no como un niño que intentaba ser como su padre, sino como un hombre que lo había acompañado y aprendido de él durante años. Orhan no intentó presumir ni hacerse el mayor que su padre. Simplemente recogió la bandera desgastada, polvorienta, sencilla, y la izó en alto. Mientras el viento soplaba sobre Seut, la bandera no se agitó violentamente. Se movía con calma y determinación. El mundo aún no sabía mucho sobre este pequeño grupo llamado otomano, la gente de Osman. Pero las colinas lo sabían, los ríos lo sabían, y pronto las ciudades también lo sabrían. Se avecinaba un gran cambio, pero no llegaría con ruido ni ira. Vendría con orden, justicia y visión. Y Orhan, el hijo de Osman, sería quien lo dirigiría. De los guerreros al arte de gobernar, Orhan sabía que, si bien las batallas podían ayudar a conquistar ciudades, no bastarían para conservarlas. Las espadas podían abrir puertas, pero solo una planificación inteligente podía mantenerlas abiertas durante generaciones. Al igual que su padre, Orhan había crecido a caballo, acostumbrado a la dura vida de la frontera. Pero una vez que Bursa fue suya, comprendió que el verdadero liderazgo significaba más que la guerra. Si los otomanos querían perdurar, necesitaban más que soldados. Necesitaban reglas, sistemas y un sentido de pertenencia. Empezó con algo pequeño pero poderoso: las monedas. Eran de plata y sencillas, pero tenían un gran significado. No servían solo para intercambiar, eran un mensaje discreto. Cada moneda mostraba quién estaba al mando.
Eran como pequeñas banderas que pasaban de persona en persona, anunciando a todos que los otomanos habían llegado para quedarse. No se trataba solo de dinero. Se trataba de identidad. Poco a poco, la gente empezó a verse como parte de algo nuevo. Entonces, Orhan estableció una oficina gubernamental en Bursa. No era ostentosa, solo salas llenas de papeles, tinta y trabajadores silenciosos. Pero esta pequeña oficina era importante. Allí se contabilizaban los impuestos, se redactaban las normas y se registraban los problemas. Orhan no inventó estas ideas. Las tomó prestadas de imperios anteriores como los selyúcidas, los bizantinos y los persas, pero las hizo suyas. El trabajo era silencioso, pero proporcionó al dominio otomano una base sólida y estable. Después vinieron las mezquitas. Orhan no construyó cientos de ellas a la vez. Se tomó su tiempo. Algunas eran edificios nuevos de piedra fresca. Otras eran iglesias antiguas que no fueron demolidas, sino transformadas y cuidadas de una forma nueva. Orhan no intentaba borrar el pasado, construía sobre él. La historia de la ciudad perduró, pero adquirió una nueva forma. Los edificios se convirtieron en símbolos de un mundo cambiante, uno que conservaba lo antiguo y aportaba algo nuevo. Uno de los edificios más especiales era la Mezquita Verde, o Yeshil Kami. No era solo un lugar para orar. Sus tejas verdes brillaban bajo la luz del sol. Sus muros parecían contener el fresco aliento de las montañas. En su interior, la gente oraba, pero también conversaba, aprendía y se reunía. Era un lugar de belleza y significado. La mezquita no gritaba, susurraba algo importante, que esta ya no era solo una tierra de luchadores, sino un lugar de aprendizaje, arte y paz. Esto era lo que diferenciaba a Orhan. No se limitaba a liderar ejércitos, ayudaba a la gente a sentirse estable, segura y parte de algo más grande. Construyó lenta y cuidadosamente. Dio a su pueblo más que victorias. Les dio escuelas, mercados, carreteras limpias y normas justas. Así fue como convirtió a los guerreros en ciudadanos y a una tribu en un gobierno. Y en Bursa, la ciudad donde el aire de la montaña llenaba los mercados y el sonido de la oración resonaba por las estrechas calles, el cambio era evidente. Los otomanos ya no eran solo jinetes de los confines del imperio. Se estaban convirtiendo en algo más fuerte, un verdadero Estado. Y detrás de cada cambio silencioso, cada ley, cada moneda, cada piedra colocada en una mezquita, se sentía la mano serena y firme de Orhan. No lo decía en voz alta, pero estaba construyendo el futuro, pieza a pieza. La forja de los genízaros, algunos momentos de la historia, no se tratan de conquistar más territorio, sino de construir algo más fuerte, algo que perdure. Para los otomanos, uno de estos momentos no ocurría durante una gran batalla, sino durante los pasos silenciosos de los soldados que entrenaban juntos, moviéndose al ritmo y aprendiendo a seguir órdenes sin hablar. Orhan, que siempre miraba hacia adelante, sabía que las victorias rápidas ya no bastaban. Para gobernar ciudades, proteger a la gente y sobrevivir a largo plazo, los otomanos necesitaban algo mejor que valientes jinetes. Necesitaban algo que no se desvaneciera con el tiempo. Algo leal, no a una familia, sino a una causa. Así empezó todo con los Yaya, el primer grupo de soldados de infantería. Estos hombres provenían de granjas y aldeas. No eran nobles, no tenían nombres famosos ni armaduras elegantes, pero eran confiables.
Entrenaban duro, formaban filas, custodiaban pueblos y defendían murallas. Eran el comienzo de algo nuevo, un verdadero ejército, no construido con base en la tradición, sino con propósito y planificación. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que los otomanos se adentraban en nuevas tierras a través de los Balcanes y adentrándose en Anatolia, se enfrentaron a algo más que simples enemigos. Encontraron diferentes tipos de personas: aldeanos cristianos, pueblos eslavos, familias griegas. Sus hijos habían crecido lejos del estilo de vida otomano. Pero Orhan y quienes vinieron después vieron algo importante en estos jóvenes. No sus orígenes, sino su potencial. No se fijaron en su origen, se fijaron en lo que podían llegar a ser. Y así se creó un nuevo sistema. Se llamó Devshirme. A primera vista, fue duro. Jóvenes cristianos fueron sacados de sus hogares. Fue doloroso y a menudo desgarrador. Pero estos niños no fueron tratados como esclavos. Fueron llevados al centro del imperio y entrenados con esmero. Aprendieron nuevos idiomas. Se les enseñaron las leyes del imperio y la religión del Islam. Recibieron la mejor educación, tanto para el campo de batalla como para el liderazgo. Algunos se convirtieron en soldados, otros en eruditos, jueces o consejeros. Fueron formados para la grandeza. De este sistema surgió un nuevo tipo de soldados, los genízaros. Estos no eran guerreros tribales, no eran combatientes a sueldo, pertenecían solo al sultán. Vivían bajo reglas estrictas, no podían casarse ni enriquecerse. Su lealtad era absoluta. No servían a una familia, servían a una idea. Entrenaban juntos, marchaban en silencio y luchaban con total disciplina. Hablaban poco, no se quejaban, cumplían las órdenes sin vacilar. Para los forasteros parecían extraños, más como máquinas que como hombres. Pero dentro del imperio eran admirados e incluso temidos. Su ropa siempre estaba limpia, sus movimientos eran ágiles, su lealtad era profunda. Aunque antaño habían sido niños cristianos de hogares lejanos, se convirtieron en la parte más poderosa del ejército otomano. Sus antiguas vidas se desvanecieron, se convirtieron plenamente en otomanos. Los genízaros no se forjaron con bondad, se formaron con un propósito: fríos, precisos y duraderos. Se moldearon pieza por pieza hasta que no quedó nada de su antigua vida. Orhan no vivió para ver en qué se convertirían los genízaros algún día, pero fue su idea que la lealtad se podía crear la que le dio al imperio una de sus herramientas más poderosas. A través de la Devshirme, los otomanos no solo se apropiaron de tierras, invadieron los hogares de sus gobernados y convirtieron a sus hijos en su mayor fortaleza. Los genízaros eran más que simples soldados. Se convirtieron en un símbolo de algo nuevo. Un nuevo tipo de imperio necesitaba un nuevo tipo de sirviente. Y cuando marchaban, el suelo parecía cambiar bajo sus pies. No era solo el sonido de las botas, era el sonido de la disciplina, de la lealtad silenciosa y de un poder cimentado no sobre el miedo, sino sobre el designio. El campo de los mirlos, el sol salía lentamente sobre los extensos campos de Kosovo, proyectando largas sombras sobre la tierra húmeda. Era junio de 1389, y todo parecía estar en calma, como si la tierra misma estuviera esperando. Los pájaros volaban, pero ninguno cantaba. Era uno de esos raros días en que incluso el cielo parecía tranquilo. Dos ejércitos se enfrentaban. De un lado,
Los combatientes cristianos de los Balcanes serbios, bosnios y otros unidos, no solo por promesas, sino también por el miedo y la esperanza. Del otro, los otomanos, fuertes, organizados y ya temidos por los reyes de Occidente. Su líder era el sultán Murad, hijo de Orhan y nieto de Osmán. No era un gobernante con una vida fácil. Estaba hecho para la batalla. Los otomanos ya se habían adentrado profundamente en Europa. Habían cerrado tratos, construido fortalezas y se habían integrado poco a poco en el territorio. Pero cuanto más se adentraban, más fuerte se hacía la resistencia. Y aquí, en este campo llamado Kosovo-Polje, el campo de los mirlos, se encontraron con su mayor desafío. Este llegó en la persona del príncipe Lazar, un líder valiente y agotado, que veía esta lucha como algo más que la simple protección de la tierra. Para él, se trataba de salvar una forma de vida. A medida que el sol ascendía, ambos bandos se preparaban. Desenvainaron las espadas, resonaron los tambores de guerra, y los dos ejércitos se estrellaron con una fuerza terrible. El polvo llenó el aire. El acero chocó con el hueso. Los hombres gritaron, cayeron y siguieron luchando. La batalla se repitió una y otra vez. Los escudos se rompieron, los caballos se desbocaron, pero ninguno de los dos bandos se rindió. El sultán Murad no se quedó lejos, en una colina segura. Estaba allí con sus soldados, con la ropa sucia y la mirada atenta. Sabía que los imperios no se heredan como regalos. Se construyen con decisiones difíciles y con las vidas de quienes los siguen. Pero esta batalla sería la última. En medio del caos, un noble serbio llamado Miloš Obilić logró llegar al campamento otomano. Algunos dicen que iba disfrazado, otros dicen que fingió rendirse. Nadie sabe con certeza qué sucedió después. Pero una cosa está clara. El sultán Murad fue apuñalado. Murió allí mismo, mientras la lucha continuaba. Aunque su líder había caído, los otomanos ganaron la batalla. Al ponerse el sol, aún controlaban el campo de batalla. El príncipe Lazar fue capturado y posteriormente asesinado. El ejército serbio quedó destrozado, pero ambos bandos pagaron un alto precio. Líder por líder, pérdida por pérdida, el campo de batalla estaba lleno de sangre y dolor. Kosovo fue más que una victoria. Fue un punto de inflexión. Para los Balcanes, demostró que los otomanos habían llegado para quedarse. Para los otomanos, fue un duro recordatorio de que construir un imperio requiere más que poder. Requiere sacrificio. El sultán Murad no fue enterrado en su ciudad natal, Bursa. En cambio, fue sepultado en el mismo campo de batalla. Su tumba aún se yergue allí, silenciosa entre la hierba. No es solo el lugar de descanso de un gobernante, sino un hito de un momento en el que el Imperio Otomano se convirtió en algo más que un sueño. Habían entrado en el mundo real de la historia y no volverían atrás. El rayo, Bayaceto, y llegó al poder justo después de la gran batalla de Kosovo, donde murió su padre, el sultán Murad. Murad había construido el imperio lenta y cuidadosamente, paso a paso. Pero Bayaceto era diferente. Era rápido, audaz y lleno de energía. Lo llamaban Yildirim, el rayo, no como apodo sino por su rapidez en la guerra. Sus soldados decían que impactaba como un rayo. Bayaceto no esperó. Mientras otros se habrían tomado el tiempo para lamentarse o planificar, él entró en acción. En tan solo unos años, impulsó el imperio por toda Europa. Conquistó Bulgaria, Serbia y Tesalia, derrotando a ejércitos enemigos, estableciendo tropas en nuevas tierras
y concertando matrimonios políticos inteligentes. No solo luchó, sino que tomó el control. Un pequeño estado tras otro se rindió ante él. No era cruel por puro gusto. Si alguien se rendía, solía quedar en paz y se integraba al creciente mundo otomano. Pero si se resistía, era aplastado. Un castillo tras otro caían. Caminos peligrosos se volvían seguros. Sus ejércitos se movían como máquinas. Y muchos empezaron a creer que nada podría detener a los otomanos. Pero como un verdadero rayo, Bayaceto nunca se detuvo a descansar. Quería más que solo los Balcanes. Se dirigió hacia Anatolia, donde aún gobernaban pequeños estados turcos. Algunos se unieron a él pacíficamente, pero otros intentaron resistir. Los derrotó uno a uno. La tierra que había sido fragmentada en muchos pedazos ahora estaba bajo su férreo control. Entonces Bayaceto puso la mira en un objetivo mayor: Constantinopla. Esta ciudad se había mantenido firme durante siglos. Era la capital del antiguo imperio bizantino. Los otomanos siempre habían soñado con tomarla, y Bayaceto pensó que había llegado el momento. En 1394 comenzó a rodearla con sus ejércitos. Fue un asedio lento y duro destinado a desgastar la ciudad. Construyó torres en las cercanías, bloqueó caminos y quemó campos. La ciudad quedó aislada, pero no cayó. Llegó ayuda de otras tierras cristianas, y la gente de su interior resistió, desesperada, pero decidida. Bayaceto creía que su poder podía con todo. Pero Constantinopla no era solo una ciudad, era un símbolo, y no caería fácilmente. Mientras se concentraba en derribarla, algo más se avecinaba. Una amenaza lejana. Un hombre cabalgaba desde el este, alguien a quien incluso Bayaceto tendría que temer. Pero esa parte de la historia aún estaba por venir. Por ahora, Bayaceto había mostrado al mundo lo que el Imperio Otomano podía ser: fuerte, veloz y con ansias de más. Como un rayo en el cielo, iluminó la tierra, infundiendo miedo y asombro a la vez. Pero el rayo nunca se detiene. Destella, y luego viene la tormenta. Bayaceto había hecho que el mundo se fijara en los otomanos, y pronto el mundo contraatacaría. Hermanos en guerra. Tras la batalla de Ankara, el Imperio Otomano estaba herido, pero no destruido. El sultán había muerto, el ejército estaba destrozado, y ya nadie sabía quién estaba al mando. Las ciudades esperaban en silencio. Las banderas que antaño ondeaban con orgullo, ahora ondeaban sin viento. No había un líder claro, y el imperio se estancó. La gente temía que todo se desmoronara. Y en ese silencio, el poder comenzó a buscar a alguien nuevo que lo mantuviera. Bayaceto había muerto sin nombrar un solo heredero. Tuvo varios hijos, cada uno criado en un lugar diferente, cada uno convencido de que debía ser sultán. Pero en lugar de unirse para honrar a su padre o salvar el imperio, lucharon, no con palabras, sino con ejércitos. No esperaron, no hablaron, se declararon la guerra entre sí. Más tarde, la gente llamaría a esta época el interregno, pero esa palabra suena demasiado serena para lo que realmente fue. Una época en la que hermanos se traicionaron, las ciudades se desgarraron y la confianza desapareció. Solimán tomó el oeste y se autoproclamó sultán desde Edirne. Isa hizo lo mismo en Bursa. Musa reclamó su soberanía cerca del Danubio. Y en el lejano oriente, Mehmed esperaba en Amasya, en silencio y observando. El imperio se había dividido en pedazos. No eran enemigos extranjeros, sino familia.
Cada hermano hacía promesas a gobernadores y soldados, y luego las rompía cuando les convenía. Los hombres que dirigían ciudades cambiaban de bando con frecuencia. Los soldados ya no luchaban por honor, sino por dinero. Incluso el recuerdo de Osman, el fundador del imperio, empezó a desvanecerse. Bursa fue tomada y perdida de nuevo. Las ciudades ardieron, se reconstruyeron y volvieron a ser destruidas. El campo fue el que más sufrió. Los campos no se cultivaron, las aldeas quedaron vacías, y muchos niños perdieron a sus padres en guerras que no comprendían. Pero en el fondo, la gente seguía llamándose otomana. Se aferraban a ese nombre, aunque todo lo demás se había derrumbado. De todos los hermanos, Mehmed era el más silencioso. No hablaba en voz alta ni se movía con rapidez. Esperó y observó. Cuando finalmente actuó, no se precipitó como un trueno. Se movió como una lluvia constante, lento y seguro. Se alió con un hermano para derrotar a otro, y luego se volvió contra su aliado cuando llegó el momento. No luchó por orgullo ni sueños. Luchó para mantener vivo el imperio. Para 1413, todos los hijos de Bayaceto habían sido derrotados. Musa fue el último en caer, cerca del río Maritza. Al final, Mehmed se convirtió en sultán. No fue un vencedor orgulloso. Se convirtió en líder como quien cuida algo roto. Su gobierno no se trataba de conquistar nuevas tierras. Se trataba de reparar lo que había sido arruinado. Restableció el control de las provincias, reparó los caminos y restableció el sistema tributario. Reinstauró gobernadores, calmó a los nobles enfurecidos y reconstruyó las partes deterioradas del gobierno. El ejército genízaro se reformó, los tribunales reabrieron, el comercio se restableció. Mehmed no construyó grandes palacios ni libró grandes guerras. Su éxito fue discreto pero contundente. Demostró que el imperio no se construyó solo con espadas, sino con orden, paz y trabajo duro. Incluso tras estar al borde del colapso, los otomanos aún podían resurgir. Murió en 1421, no muy anciano, pero tampoco joven. Fue enterrado en Bursa, junto a sus antepasados, en una ciudad que casi se perdió durante la lucha. No dejó tras de sí un rastro de victorias ni un palacio dorado, pero dejó algo más importante: paz, unidad y la sensación de que el imperio renacía. Los otomanos habían sido destrozados, pero tras el derramamiento de sangre entre hermanos, uno de ellos encontró la manera de recuperarse. Y poco a poco, el imperio se alzó de nuevo, no salvaje ni inseguro, sino firme y fuerte. Murad II, poder silencioso. Cuando murió Mehmed I, el imperio no se desintegró, pero todos contuvieron la respiración. Los dolorosos recuerdos de la guerra civil entre hermanos aún estaban frescos. El imperio había vuelto a ser uno, pero se sentía frágil, como un cristal reconstruido. En ese momento delicado, la corona pasó a su joven hijo, Murad. Murad tenía solo 16 años. Muchos murmuraban que era demasiado joven, demasiado inexperto, pero a Murad no le interesaba presumir ni precipitarse en la batalla. Había aprendido viendo a su padre gobernar con calma y sabiduría, y ahora, ante la mirada del mundo, avanzaba con sigilo, sin gritar ni armar un escándalo, dispuesto a liderar con cuidado y paciencia. Murad gobernó durante más de 30 años. Esos años no estuvieron llenos de grandes victorias ni grandes acontecimientos. Estuvieron llenos de reconstrucción,
Murad no quería conquistar nuevas tierras solo para parecer poderoso. Sabía que si un imperio crecía demasiado rápido sin raíces sólidas, podía desmoronarse. Así que se centró en estabilizar la situación. Reparó el sistema fiscal, fortaleció los tribunales y reorganizó el ejército. Reparó puentes y mezquitas que habían resultado dañados en batallas anteriores. No necesitaba que la gente lo vitoreara. Lo que necesitaba era orden. Pero la paz no dura para siempre, especialmente para un imperio en crecimiento. En el noroeste, Hungría vigilaba de cerca a los otomanos. En el oeste, Albania comenzó a alzarse, fuerte y furiosa. Murad no tuvo más remedio que luchar, no porque amara la guerra, sino porque el imperio necesitaba protección. Lideró las batallas con cautela, no con ataques salvajes. Contra los húngaros empleó planes inteligentes y una defensa firme. Protegió la frontera del Danubio con el mismo empeño que puso en arreglar los tribunales. En Albania, Murad se enfrentó a un enemigo feroz, un rebelde llamado Skanderbeg. Había formado parte del ejército otomano, pero ahora luchaba contra él con destreza y determinación. Murad no lo tomó a la ligera. Sabía que algunas batallas no se ganan rápidamente. Algunos enemigos, como las altas montañas, deben ser derrotados poco a poco. No todas las batallas terminaron en victoria. El asedio de Belgrado fracasó. Se firmaron tratados que luego se rompieron. Aún así, el imperio se mantuvo fuerte. Murad comprendió el poder de la paciencia. No necesitaba ganar todas las batallas. Estaba construyendo un futuro, y ese futuro iba creciendo dentro de su palacio. Un niño, se llamaba Mehmed, aprendió matemáticas mientras los soldados entrenaban al aire libre. Estudió idiomas como el árabe y el persa. Observó de cerca a su padre, mientras éste se ocupaba de la guerra y la paz. Mehmed no solo aprendía datos, sino también a gobernar. Murad vio la agudeza mental del niño. Así que, en 1444, cedió el trono por un breve periodo y dejó que el joven Mehmed asumiera el poder, no porque estuviera cansado, sino porque quería ver qué podía hacer el niño. Pero el mundo no estaba preparado. Los ejércitos cristianos se congregaron, con la esperanza de aprovechar la oportunidad. Murad volvió al liderazgo una vez más. Los venció en la batalla de Varna, no con ira, sino con un propósito claro. Luego, una vez superada la amenaza, retomó su papel discreto. Cuando Murad murió en 1451, el Imperio Otomano ya no era débil. Contaba con fronteras sólidas, sistemas operativos y un liderazgo sólido. Y lo más importante, tenía un hijo listo para gobernar. Un niño que había estado observando y aprendiendo todo el tiempo. Murad nunca persiguió la fama. No construyó monumentos ni presumió de victorias. Lo que construyó fue la base, el escenario para algo mayor. Y al hacerlo, dejó el regalo más poderoso que un gobernante puede dejar, las herramientas adecuadas en manos de alguien que supo usarlas. La caída de Constantinopla, la ciudad de Constantinopla se mantuvo en pie durante siglos, como una reina orgullosa sentada en un antiguo palacio. Rodeada de mar y sólidas murallas de piedra, sobrevivió mientras muchos otros lugares se perdían en la historia. Esta ciudad, antaño el corazón del imperio bizantino, era ahora solo una sombra silenciosa de su pasado. Su belleza perduraba, pero su poder se había desvanecido. Para el año 1453, ya no era fuerte ni estaba llena de vida. Sobrevivió principalmente gracias a la tradición. Y desde el este llegó un joven no para admirar su pasado,
sino para apropiárselo. Mehmed II tenía solo 21 años, pero no era un joven cualquiera. Ya había gobernado una vez, y durante ese tiempo aprendió lo difícil que era ser un líder y lo que se necesitaba para mantenerse en el poder. Tras la muerte de su padre, Mehmed regresó al trono, no solo lleno de sueños, sino también de planes. Otros gobernantes otomanos habían querido tomar Constantinopla, pero ninguno lo había logrado. Mehmed no solo lo deseó, sino que elaboró un minucioso plan para hacerlo realidad. La ciudad estaba protegida por las famosas murallas teodosianas, 3 gruesas capas de piedra que habían frenado los ataques enemigos durante 1000 años. Dentro de esas murallas se encontraba el último emperador bizantino, Constantino XI. Era valiente, pero estaba cansado y conocía el peligro que corría. Contaba con muy pocos soldados, quizás unos 7000, y aún menos amigos que lo ayudaran. Los líderes occidentales enviaron palabras amables y promesas, pero ningún apoyo real. Constantinopla se mantuvo sola. Mehmed, por otro lado, trajo un ejército enorme, decenas de miles de hombres, incluyendo guerreros expertos, genízaros, ingenieros y jinetes. Pero incluso con tantos soldados, la ciudad seguía siendo difícil de tomar. Necesitaba algo más. Así que ordenó algo enorme, un cañón gigantesco, tan grande como una casa, hecho de bronce. Fue arrastrado por animales durante muchas semanas solo para llegar a la ciudad. Este cañón no era solo una herramienta, era un mensaje. Demostraba la fuerza del poder moderno contra las viejas tradiciones. Al disparar, la tierra tembló como un trueno, y las imponentes murallas comenzaron a agrietarse. Pero Mehmed no confió solo en su cañón. El lado norte de la ciudad tenía un dique llamado el Cuerno de Oro, protegido por una enorme cadena de hierro que cruzaba el agua para impedir el paso de los barcos. Ninguna flota podía pasar. Así que Mehmed hizo algo impactante. Ordenó que arrastraran sus barcos por tierra, rodando sobre troncos cubiertos de aceite alrededor de la cadena. En la oscuridad de la noche, sus barcos aparecieron tras las defensas enemigas. Cuando los habitantes de la ciudad despertaron y vieron barcos en el puerto donde no debería haber ninguno, se aterrorizaron. Su dique había fracasado. El asedio continuó durante 53 días. De día, el gran cañón disparaba. De noche, los otomanos excavaban túneles bajo las murallas. Los habitantes del interior rezaban y encendían velas, con la esperanza de que su fe los protegiera. Afuera, Mehmed esperaba y observaba. Luego, el 29 de mayo, comenzó el ataque final. Los genízaros asaltaron las murallas en oleadas. Muchos murieron en ambos bandos. El emperador Constantino luchó hasta el final, espada en mano, y murió durante la batalla. Los otomanos irrumpieron y llenaron las calles. La gran ciudad, llamada la reina de las ciudades, había caído. Pero Mehmed no vino a destruirlo todo. Entró en Santa Sofía, la iglesia más grande e importante de la ciudad, y ordenó a sus hombres que no la destruyeran. Ordenó que la convirtieran en mezquita, pero el edificio en sí se salvaría. Recorrió sus pasillos no con odio, sino con seriedad. Había tomado la ciudad, y ahora era más que un sultán. Era el gobernante de imperios. Renacimiento de un imperio. La ciudad quedó gravemente dañada, pero no estaba acabada. Cuando Mehmed cruzó las puertas de Constantinopla, entre torres derruidas y cúpulas rotas, no vio ruinas, sino un nuevo comienzo. Para él, tomar la ciudad no fue el fin de una guerra,
sino el inicio de algo mayor. No sería un lugar de fantasmas, sino una ciudad viva. Mehmed no comenzó con palacios ostentosos, sino con la gente. Tras el asedio, Constantinopla estaba casi vacía, así que invitó a musulmanes, cristianos y judíos de todo el imperio a establecerse allí. Obreros, comerciantes, artistas y maestros llegaron con sus saberes, idiomas y esperanzas. La ciudad comenzó a revivir. Mehmed sabía que un imperio fuerte necesitaba una capital fuerte. No borró el pasado. Algunas iglesias se convirtieron en mezquitas, otras siguieron como estaban. El patriarca ortodoxo conservó su puesto, y los judíos hallaron refugio. Fue un liderazgo práctico. Dar respeto y seguridad significaba obtener lealtad. Renombró la ciudad como Estambul. En el centro, Santa Sofía, ahora mezquita, se conservó con cuidado. A su alrededor se construyeron escuelas, hospitales y cocinas para los pobres. No era solo reconstrucción, era una visión viva. Invitó a arquitectos, pensadores y artistas de todo el mundo islámico. Constantinopla, antes romana, ahora hablaba con voz otomana. Mehmed también construyó el palacio de Topkapi, tranquilo, con patios y jardines, desde donde organizó leyes y gobierno para un imperio que se extendía del Danubio al Tigris. La ciudad siguió creciendo. Reabrieron mercados, baños y mezquitas junto a campanas de iglesias. Estambul no era un simple trofeo, era una capital vibrante, no perfecta, pero llena de vida. Mehmed no solo tomó una ciudad, la reimaginó. A partir de los restos de un imperio antiguo, creó algo nuevo. No Bizancio con otro nombre, sino un imperio distinto, vivo, impulsado por gente nueva y una visión clara. No nació del fuego, sino de propósito. Mehmed el Conquistador fue más que un hombre que conquistó ciudades. Fue alguien que construyó sistemas e impuso orden. Mehmed II, el joven que tomó Constantinopla a los 21 años, no se detuvo tras esa gran victoria. Su gobierno no fue un momento único, sino un largo proceso. Cuando se convirtió en sultán, el Estado otomano era débil. Las guerras civiles y la derrota ante Tamerlán lo habían dejado en ruinas. Pero, al final de su reinado, Mehmed había construido un imperio fuerte que sobreviviría a su muerte. Tras tomar Estambul, avanzó hacia los Balcanes, Serbia, Bosnia, Valaquia, tierras cubiertas de bosques y castillos. Allí no solo atacó, también planeó. Usó diplomacia o fuerza según fuera necesario. Valaquia fue especialmente dura. Vlad, el empalador, gobernaba con horror. Cadáveres empalados cubrían los caminos. Soldados desaparecían. Mehmed resistió, quebró el poder de Vlad y neutralizó la amenaza. En el sur, controló el Peloponeso. En el este, unificó los beyliks turcos. Donde antes había caos, impuso estructura. Construyó carreteras, envió gobernadores, dictó leyes. No bastaba con pelear. El imperio debía sostenerse. Mehmed era también legislador. Estableció leyes que trabajaban junto a la Sharia. Reglamentó impuestos, tierras, el ejército. El poder tenía que escribirse para perdurar. En el palacio de Topkapi, eruditos escribían mientras soldados entrenaban. El imperio era espada y libro, oración y norma. Hablaba varios idiomas, discutía filosofía y lideraba ejércitos sin esfuerzo. No era querido por todos. Gobernaba con firmeza, eliminando rivales, incluso familiares. Pero tenía una visión.
un imperio que no solo heredara el pasado, sino que pudiera evolucionar. Al morir en 1481, había duplicado el territorio otomano, pero más importante, le había dado forma. De ser combatientes de frontera, los otomanos pasaron a ser un imperio real, con leyes, capital y propósito. Y en el centro de todo, Mehmed, con una espada en una mano y un pergamino en la otra. No fue solo quien tomó Constantinopla, fue quien construyó el imperio, el Padre resplandeciente. Cuando murió Mehmed el Conquistador, el mundo entero se preguntaba qué sucedería. Es difícil para cualquier imperio mantenerse firme tras la pérdida de un líder tan poderoso. Muchos caen, pero los otomanos eran diferentes. No dependían de un solo hombre. Eran como un río, siempre en movimiento. En 1481, ese río fluyó hacia nuevas manos. Era el turno de Bayaceto II. Bayaceto no era una copia de su padre. Si Mehmed era feroz, Bayaceto era tranquilo. Los historiadores no le temían, lo respetaban. No buscaba la guerra, aunque la enfrentó. Gobernó con cuidado, con letras y con una calma firme. No expandió el imperio, pero lo estabilizó y lo hizo sentir más como un hogar. Desde el inicio se enfocó en lo interno. El imperio se extendía del Danubio al Éufrates, pero requería orden. Bayaceto mejoró caminos, organizó la administración, apoyó bibliotecas y mezquitas que se alzaban como oraciones de piedra. Escuchó a poetas, protegió a juristas y valoró la tradición. Religioso, pero tolerante, Bayaceto respetaba la diversidad. El imperio contenía muchos pueblos y creencias. Sabía que la paz solo existía si se respetaba esa mezcla. Por eso, cuando en 1492 España expulsó a judíos y musulmanes, Bayaceto no miró hacia otro lado. Envió barcos, no para conquistar, sino para rescatar. Miles de familias llegaron a salvo al imperio. Fueron acogidas en ciudades como Estambul, Tesalónica y Edirne. No fueron relegadas, sino integradas. Trajeron consigo saberes, oficios y lenguas. Reconstruyeron sus vidas en un lugar que, aunque imperfecto, les ofreció espacio para crecer. Bayaceto incluso bromeó: Fernando empobrece su país y enriquece el mío. No fue solo un acto de bondad. Fortaleció al imperio económica y culturalmente. Los refugiados trajeron nuevas ideas y energías. El mundo otomano creció, no con guerra, sino con generosidad. Durante su reinado, arte y espiritualidad florecieron. La caligrafía se volvió arte sagrado. La poesía se confundía con la oración. Los sufíes enseñaban con suavidad, no con violencia. El imperio se volvió más profundo, más sensible. Gobernó más de 30 años. No persiguió la gloria, pero lideró con sabiduría en tiempos complejos. Y cuando cedió el poder a su hijo, no fue por debilidad, sino porque entendía que era tiempo de pasar la antorcha, no solo del poder, sino también de la paz. Bayaceto no fue llamado el Magnífico, pero a su manera fue verdaderamente grande. Amable, sabio y generoso, protegía a su gente, unía culturas y mantenía vivo el corazón del imperio. Y bajo esa luz tranquila, otro sultán se preparaba para transformar esa llama en fuego: Suleimán. Legislador y leyenda. El sol ya había brillado sobre muchos imperios, pero bajo Solimán brilló sobre algo más grande, más organizado y con más confianza que nunca. No heredó un reino destruido, heredó un imperio fuerte, rico y estable.
listo no solo para sobrevivir, sino para convertirse en algo grande. Y con calma, Solimán lo hizo posible. Se convirtió en sultán en 1520, a la edad de 30 años. Era un hombre culto, con formación jurídica. Hablaba varios idiomas y entendía tanto la religión como la política. Su nombre ya tenía peso. Solimán para su pueblo, Salomón para Occidente. Pronto, recibiría numerosos títulos. Sultán de sultanes, el legislador, el magnífico. No esperó para demostrar su valía. Tan solo 2 años después de convertirse en sultán, su ejército marchó sobre Hungría y los aplastó en la batalla de Mohacs. La batalla duró menos de 2 horas, pero destruyó el reino húngaro. El rey se ahogó mientras huía. La mayoría de los nobles murieron. No fue una guerra lenta, ni una lucha prolongada, sino una destrucción repentina. Antes de eso, Solimán ya había tomado Belgrado, una fortaleza tan poderosa que incluso Mehmed el Conquistador la había dejado en paz. Solimán la capturó con facilidad. Luego se dirigió a Rodas, una fortaleza cristiana protegida por los caballeros hospitalarios. Resistieron durante meses, pero finalmente se rindieron. Solimán los dejó salir sanos y salvos, con sus barcos y banderas. Fue una muestra de compasión, pero también una decisión astuta. El poder de Solimán no se limitaba a la tierra. En el mar, otro nombre poderoso se alzaba: Barbarroja, antaño pirata, ahora gran almirante, temido por Europa y venerado por los otomanos. Con el apoyo de Solimán, la armada otomana dominó el Mediterráneo. Se apoderó de Túnez, Argel y muchas islas. Cuando las armadas más poderosas de Europa intentaron detenerlos, fueron derrotados una y otra vez. Desde el río Danubio hasta el Nilo, desde Arabia hasta Viena, el imperio siguió creciendo como una marea imparable. En 1529, Solimán incluso marchó sobre Viena, la capital de los Habsburgo. El asedio de Viena fue duro, frío y lluvioso. Al final, los otomanos no ganaron, no por su debilidad, sino por el mal tiempo y las sólidas murallas de la ciudad. Aún así, el mensaje era claro. Los otomanos ya no estaban fuera de Europa, estaban dentro. En el este, Solimán luchó contra el imperio safávida de Persia, conquistó Bagdad y sometió muchas de las ciudades santas del Islam al dominio otomano: la Meca, Medina y Jerusalén. Estos lugares honraban el nombre del sultán, aunque no su espada. Pero Suleimán sabía algo muy importante. Los imperios construidos únicamente sobre la guerra no perduran. Los imperios construidos sobre leyes, sí. Trabajó para integrar diversos tipos de leyes religiosas, tradicionales y gubernamentales en un solo sistema organizado. Sus reformas legales, llamadas Principios No, eliminaron las diferencias, ayudaron a comprenderlas. Hizo que los impuestos fueran más justos, las normas territoriales más claras y la justicia más equilibrada. Se sentaba en el trono más poderoso del mundo, pero escribía poesía y juzgaba como un sabio erudito. Incluso sus enemigos en Europa lo respetaban. Lo llamaban el Magnífico. Su propio pueblo lo llamaba el Justo. Bajo el reinado de Solimán, el imperio otomano se extendió por 3 continentes, pero más que conquistar territorio, le dio al imperio algo más grande: un corazón. No solo moldeó el mapa, sino que le dio significado. Y aunque gobernó con la espada, fue su pluma la que labró su lugar en la historia para siempre. Sombras bajo la cúpula. La gran cúpula del imperio de Solimán resplandecía como nunca.
Su dominio se había extendido por tierras lejanas, unido por la fuerza, la ley y la belleza. Desde bibliotecas hasta mezquitas, todo parecía poderoso y ordenado, pero bajo la superficie crecían problemas silenciosos, invisibles para quienes solo veían el esplendor de la corona. En el centro de ese cambio no estaba un guerrero, sino una mujer, Roxelana. Había sido cautiva, llevada al harén imperial, pero ascendió a un nivel inédito. No fue solo favorita. Solimán la convirtió en su esposa legal, algo que ningún sultán había hecho antes. Era inteligente, encantadora, y entendía que el poder no siempre venía del campo de batalla. Tuvo hijos con él, cambiando la sucesión. En lugar de enviar a los príncipes a gobernar provincias, Roxelana los mantuvo cerca y protegidos. El sistema cambió. Príncipes como Mustafa, fuerte y querido, fueron vistos como amenazas. En 1553, Mustafa fue asesinado en la tienda de su padre. No se rebeló. Fue víctima de la política palaciega. Solimán siguió gobernando, cansado pero firme. Escribía poesía bajo el nombre de Mujibi, mostrando su alma herida. Cuando Roxelana murió en 1558, perdió más que a una esposa. Perdió su equilibrio. En 1566, a los 72 años, marchó a su última campaña en Hungría. Murió en su tienda antes del final. Su cuerpo fue ocultado hasta que se ganara la batalla. Había vivido siempre hacia adelante. Y así murió. Hoy descansa en Estambul, bajo una cúpula que aún se alza con fuerza. El imperio brillaba, pero bajo su superficie, el equilibrio empezaba a desmoronarse. El harén tenía más poder. Las reglas cambiaban. La espada seguía afilada, pero ya no era libre. Suleimán alcanzó la cima, pero las semillas del cambio ya estaban plantadas. La era dorada no terminó de golpe, solo dejó de ser eterna. Entre dos mundos, tras un funeral, cuando se reza la última oración y se acallan las canciones tristes, algo permanece en el aire. No es solo tristeza, sino también la sensación de un nuevo comienzo. En las colinas de Ceuta, bajo un cielo nublado, un joven se encontraba donde una vez estuvo su padre. Se llamaba Osman. Sus manos aún eran jóvenes, pero la tierra que tocó tenía una larga y profunda historia. La tierra que obtuvo no era ni rica ni elegante. No había grandes ciudades, ni bibliotecas antiguas, ni un gran ejército listo para seguirlo. Era agreste y verde, cerca de los confines del Imperio bizantino, donde Oriente y Occidente se encontraban y luchaban a menudo. La vida allí era dura. Un hombre podía morir por una pequeña pelea o una palabra descuidada. Pero esta tierra también estaba llena de oportunidades. Y aquí es donde comenzó el viaje de Osman. Ceuta no era un palacio. Era un lugar entre dos mundos. Al este, los antiguos estados turcos aún recordaban a los poderosos selyúcidas. Al oeste, el imperio bizantino seguía en pie, pero débil y agotado. En medio estaba la frontera, donde los agricultores trabajaban con una mano en el arado y la otra en la espada. Allí la gente tenía que luchar para vivir y tener la esperanza de seguir adelante. Osman observaba todo con atención. Sabía que el mundo no lo esperaría, pero también sabía que la gente valiente aún podía cambiarlo. No solo recibió tierras, sino la confianza de su pueblo. Eran pastores, trabajadores, mujeres que acarreaban agua y ancianos que recordaban las estrellas. Habían seguido a su padre en busca de seguridad, bondad y liderazgo.
Ahora, esperaban lo mismo de Osman. Osman no era ruidoso ni brusco. No gritaba ni peleaba solo para demostrar poder. Se movía con lentitud y sabiduría. Mientras otros querían controlarlo todo, Osman optó por hacer amigos. Mientras otros obligaban a la gente a seguirlo, él escuchaba y guiaba con cuidado. Sus tiendas se convirtieron en lugares de encuentro y conversación. Sus fogatas brindaban calor a todo tipo de personas, musulmanes, cristianos y otros. La gente veía algo excepcional en él, paz y fuerza, y se quedaron. Pero Osman también sabía que ser amable no bastaba. Sin fuerza, la amabilidad podía ser aplastada. Así que entrenó a sus guerreros, no para robar ni herir, sino para proteger lo que estaban construyendo. Sus batallas fueron pequeñas, pero importantes. Tomó un fuerte aquí, una aldea allá. Aún no estaba construyendo un gran imperio, pero avanzaba. A cada paso, Osman escribía una nueva historia. Aún no se llamaba Imperio Otomano, pero la idea crecía. Esta historia no empezó en un castillo. Empezó en el límite, entre el viejo mundo que se desmoronaba y el nacimiento de uno nuevo. Por la noche, los fuegos en Seúd brillaban bajo las estrellas. En la quietud, se sentía como si algo grande estuviera comenzando. Entre dos mundos, donde antiguos imperios se desvanecían, un joven avanzaba. Su nombre era Osman, hijo de Ertugrul. No era solo un líder, era un soñador, construyendo un futuro que nadie más podía vislumbrar. El puente hacia Europa, a veces, la historia cambia no con una gran batalla, sino con un paso silencioso. Un paso, luego otro, y de repente, un imperio se adentra en una nueva tierra. Así fue como los otomanos llegaron a Europa, no con fuertes gritos de guerra, sino viendo una oportunidad y aprovechándola. En aquella época, el imperio bizantino se desmoronaba. En los mapas aún parecía poderoso, pero en la vida real, sus ejércitos eran débiles y sus líderes luchaban constantemente entre sí. Las guerras civiles eran frecuentes. Los emperadores perdían sus tronos rápidamente, algunos por envenenamiento, otros por traición. En Constantinopla, la gran capital, los hermanos se enfrentaban entre sí, y la corona se sentía más pesada que nunca. Los otomanos, observando desde el otro lado del océano, comprendieron que era el momento oportuno. Todo comenzó con un matrimonio. El gobernante bizantino, Juan VI Cantacuzeno, estaba perdiendo una guerra contra sus enemigos. Necesitaba ayuda, así que hizo un trato con los otomanos. Les pidió que enviaran soldados para luchar a su lado y a cambio prometió a una de sus hijas en matrimonio al príncipe otomano. Los soldados llegaron no como enemigos, sino como aliados, y mientras luchaban también observaban y aprendían. Prestaban atención a los caminos, las ciudades y la gente. Vieron lo debilitada que se había vuelto la zona. Las aldeas no tenían a nadie que las protegiera. La gente ya no confiaba en el imperio. Todo estaba listo para el cambio. Entonces, la naturaleza les dio a los otomanos una oportunidad de oro. En 1354, un gran terremoto azotó la región del Mármara. La fortaleza de Galípoli, que había protegido el cruce marítimo durante siglos, sufrió graves daños. Sus muros se derrumbaron, y los bizantinos no tenían dinero ni soldados para repararla. Suplicaron a los otomanos que no se aprovecharan del desastre, pero los otomanos ya habían tomado una decisión. Murad, el líder otomano, envió a sus hombres al otro lado del mar. No lucharon ni destruyeron nada.
Simplemente entraron en la fortaleza destruida y comenzaron a repararla. Reconstruyeron las murallas, las reforzaron y convirtieron a Galípoli en su nueva base. Así los otomanos ya no solo observaban Europa, ahora estaban de pie sobre ella. No se trataba solo de soldados. Poco después, comerciantes, constructores, eruditos y líderes religiosos los siguieron, construyeron mezquitas, cultivaron, aprendieron las lenguas locales y enseñaron las suyas. Los otomanos no intentaron erradicar las antiguas costumbres. En cambio, incorporaron sus propias costumbres y las integraron. No fue una colonización en el sentido habitual, fue más bien una integración gradual a la tierra. La caída de Galípoli no puso fin de inmediato al imperio bizantino, pero sí marcó el principio del fin. Los otomanos habían cruzado a Europa y no planeaban irse. Lo que comenzó como un simple acuerdo entre dos potencias se había convertido en algo mucho mayor. Desde sus tierras en Asia, los otomanos siempre habían soñado con llegar al oeste. Ahora estaban aquí, en suelo europeo. Dejaban atrás el mar y tenían tierra firme por delante. Su viaje ya no era solo un plan. Se había convertido en un camino real e imparable hacia el futuro. La joya de Bursa, la ciudad de Bursa, se asentaba al pie de altas montañas nevadas. Por la mañana, el sol hacía brillar sus tejados como monedas de oro, y el agua limpia fluía por sus jardines desde manantiales de montaña que habían existido desde tiempos inmemoriales. Era una ciudad de piedra, llena de comerciantes de seda, con profundas raíces en la cultura bizantina. Pero para los otomanos era más que una simple ciudad. Era la puerta a algo más grande. Orhan lo comprendía bien. Su padre, Osman, también había soñado con ella, no porque quisiera coleccionar ciudades como tesoros, sino porque sabía lo que Bursa podía significar. Se encontraba en la confluencia de dos mundos, Asia y Europa. Sus mercados eran activos y su tierra rica. Tomarla no solo demostraría poder, sino también determinación. Así que Orhan comenzó su plan para tomar la ciudad, lentamente, con cuidado. No hubo una batalla ruidosa, ningún ataque salvaje. Los otomanos rodearon la ciudad silenciosamente, como enredaderas que crecen alrededor de una muralla. No se precipitaron. Cortaron el suministro de alimentos y suministros, hablaron con pueblos pequeños cercanos y esperaron. El asedio no duró días, se prolongó durante años. Algunos podrían haber pensado que esto era debilidad, pero quienes conocían a Orhan lo vieron como fortaleza. No estaba construyendo un momento, estaba construyendo algo que perduraría. Dentro de Bursa, los defensores se mantuvieron firmes. Esperaban que alguien viniera a ayudarlos. Pero el imperio bizantino estaba cansado y destrozado. Nadie acudió. Fuera de las murallas, los otomanos mantuvieron la calma. No quemaron aldeas ni mataron sin motivo. Actuaron como si la ciudad ya les perteneciera. Solo esperaban para cuidarla. Finalmente, en el año 1326, cuando la nieve empezó a derretirse y regresó la primavera, las puertas de la ciudad se abrieron. No por violencia, sino porque era el momento. Orhan entró en la ciudad no como un conquistador, sino como alguien dispuesto a protegerla. Sus soldados no robaron ni destruyeron, mantuvieron la paz. Se construyeron nuevas mezquitas, pero las antiguas iglesias permanecieron en pie. La vida volvió a la normalidad rápidamente. Las tiendas abrieron, el agua fluyó y la gente volvió a sentirse segura.
Bursa se convirtió en el nuevo corazón del mundo otomano. No se anunció con grandes palabras, pero todos lo percibían. Los otomanos estaban cambiando. Ya no eran solo guerreros a caballo, ahora eran líderes. Construyeron escuelas, baños públicos y lugares de descanso para los viajeros. Recaudaron impuestos y arreglaron caminos. Dictan leyes y construyen tribunales. Ya no se limitaban a sobrevivir, sino que se organizaban. En las verdes colinas de las afueras de la ciudad, Osman fue enterrado. No vivió para ver la caída de la ciudad, pero Bursa se convirtió en el símbolo de su sueño. Orhan llevó la noticia de la toma de la ciudad a la tumba de su padre. Una silenciosa promesa cumplida entre padre e hijo. La ciudad empezó a cambiar, lenta pero claramente. Sus edificios adquirieron nuevas formas. Cúpulas y altas torres se elevaban hacia el cielo. Las calles se iluminaban por la noche y se respiraba paz. La gente empezó a sentir un nuevo orden en su vida cotidiana. Y en esa quietud se oía algo nuevo, el comienzo mismo de un imperio. Bursa no se llamaba joya por su brillo. Se llamaba joya porque albergaba algo importante, luz. Reflejaba en qué se estaban convirtiendo los otomanos. Aún no poderosos, aún no temidos, pero visibles. Vistos no solo como una tribu, sino como algo más grande, algo que crecía desde el límite de la historia. La batalla de Ankara, el sol sobre Ankara, en el verano de 1402, amaneció sin ninguna gracia. Quemó la tierra, secó el suelo y reflejó el brillo de las armaduras de miles de soldados. El aire estaba cargado de polvo y era difícil respirar. El ejército otomano se mantenía bajo sus banderas, fuerte y orgulloso tras tantas batallas. Bayezid, el rayo, cabalgaba, mirando al este. Había luchado antes contra reyes, emperadores y rebeldes, pero lo que llegó ese día no fue un ejército cualquiera. Fue una tormenta que se alzaba desde las profundidades de Asia. Timur llevaba un tiempo observando a Bayezid. No sentía celos, pero reflexionaba con detenimiento. Mientras Bayezid avanzaba velozmente por Europa y construía su imperio con poder y velocidad, Timur hacía lo mismo en el este. Su imperio se construía sobre ciudades en ruinas y enemigos derrotados. Veía a Bayezid no como un igual, sino como alguien a quien destruir. Timur creía que ningún rival debía quedar en pie. Todo empezó con cartas, insultos, amenazas y palabras de orgullo se intercambiaron entre los dos gobernantes. Se desafiaron no solo con ejércitos, sino con palabras más afiladas que espadas. Cuando las palabras ya no sirvieron, ambos se prepararon para la guerra. Bayezid confiaba en su fuerza. Su ejército era inmenso y su nombre era temido en toda la tierra. Creía que el rayo de su nombre podría atravesar incluso la oscura tormenta de Tamerlán. Pero Tamerlán no era como los demás. No luchaba con una emoción desenfrenada. Planificaba cada movimiento. Arrastró a Bayezid de sus tierras seguras a un lugar caluroso y seco. Había poca comida. El agua era difícil de encontrar. La trampa estaba tendida. La batalla fue una locura. Los jinetes de Tamerlán se movían como el humo, rápidos y escurridizos, difíciles de acorralar. Los soldados de Bayezid ya estaban cansados. Entonces, vieron cómo sus reservas de agua se desvanecían. Las habían tomado, arruinado o perdido. Pero aún peor que la sed era la traición. Los beyliks turcos que Bayezid había derrotado en el pasado ahora formaban parte de su ejército, pero en el fondo muchos lo odiaban. Y llegado el momento,
se volvieron contra él. Abandonaron sus puestos en la batalla, cambiando de bando. El ejército otomano no se desintegró por debilidad, sino porque quienes una vez había conquistado ahora decidían traicionarlo. Aún así, Bayaceto no se rindió. Luchó con valentía, cabalgando por el campo con la espada desenvainada, la ira ardiendo en sus ojos. Se negó a correr, se negó a arrodillarse, pero Tamerlán seguía apretando la lucha como una cuerda alrededor del cuello de Bayaceto. Al final del día, el ejército otomano estaba aplastado. Sus líderes estaban muertos o desaparecidos. Y Bayaceto, antaño temido en toda Europa, ahora era prisionero. El mundo nunca olvidaría la imagen. Un sultán encadenado. Timur no lo mató. En cambio, lo mantuvo encerrado. Algunos dicen que era una prisión de oro. Otros dicen que era una jaula, rodando por el polvo como un premio. Lo que sí sabemos es que Bayaceto murió en cautiverio, derrotado, humillado y solo. El rayo había caído por última vez. Tras la caída de Bayaceto, el Imperio Otomano estuvo a punto de desmoronarse. Sus hijos no estaban preparados. Se enfrentaron entre sí, cada uno luchando por ser sultán. El sueño que Osman había iniciado, que Orhan había cultivado y que Bayaceto había impulsado ampliamente, ahora parecía a punto de derrumbarse. Pero no lo hizo. Los imperios, como las tormentas, siguen patrones. Y tras el silencio de Ankara, algo aún permanecía. Ni un trono, ni un ejército. Pero el recuerdo del poder, el movimiento de la historia y la silenciosa creencia de que el sueño de las colinas de Seut seguía vivo. El fuego se había apagado, pero no se había extinguido.